Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Enrique Torres Aguilar y soy uno de los autores del trabajo Análisis de chimenea solar modular para ventilación pasiva en edificios residenciales. Este trabajo fue desarrollado en coautoría con Carla María Aguilar Castro, Edgar Vicente Macías Melo y Pedro Moreno Bernal. Actualmente, los datos de la Agencia Internacional de Energía han revelado que el sector residencial representa poco más del 30% del consumo energético total y se espera que el incremento vaya de más del 1% hasta el año 2030. Sin embargo, en cuanto al consumo de energía eléctrica, el sector residencial se ha convertido en el mayor consumidor, solo seguido después del sector industrial, lo cual en combinación representan hasta el 90% del consumo de electricidad total. Y bueno, derivado del consumo excesivo de energía en las edificaciones, se ha encontrado que los dispositivos conocidos como sistemas activos, sistemas de ventilación y aire acondicionado, principalmente se han convertido en los principales dispositivos que consumen mayor energía y, por lo tanto, se aumenta la demanda en favor de alcanzar algo que llamamos el confort térmico y proveer así la ventilación. Por supuesto, cada vez más, debido al desarrollo de conjuntos habitacionales más extensos e invasivos, las habitaciones, residencias o todos los sistemas constructivos carecen de los elementos básicos para proveer de una forma más natural las condiciones idóneas en el que los ocupantes satisfagan las necesidades de confort térmico y ventilación, lo cual repercute en el que recaigan en el uso de esos sistemas de alto consumo energético. Tan solo en México, el 45% de las viviendas ya cuenta con sistemas de ventilación mecánica y poco más del 20% cuenta con sistemas de aire acondicionado. Esto con estadísticas de hasta el año 2018. Se cree que este porcentaje ha incrementado considerablemente en el lapso de estos 6 años. Y bueno, aunado más a los cambios climáticos constantes que se han dado en nuestro país, recordando que en México más del 60% del territorio nacional se considera como clima cálido, es una necesidad la adquisición de esos dispositivos, lo cual vuelve un problema de constante incremento para el consumo energético a nivel nacional y por supuesto su impacto a nivel internacional. Y aunado todavía más al hecho de problemas de la autoconstrucción, en donde cada vez más los sistemas constructivos no cuentan con los elementos básicos que permitirían alcanzar las condiciones de confort y ventilación necesarios. Es por ello que el objetivo de este trabajo es el analizar una propuesta de chimenea solar modular de instalación rápida en fachadas y techos en edificaciones para proveer ventilación natural en viviendas que carecen de condiciones básicas para la instalación de una chimenea solar convencional. Este estudio se realizó considerando un diseño modular teórico bajo las condiciones climáticas de un año completo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y para ello se propuso un modelo matemático de la chimenea solar modular, el cual consistió en considerar un fenómeno completamente en estado transitorio, el efecto bidimensional a lo largo del canal, se consideró completamente la conducción en elementos sólidos, ya que es una constante de que estos modelos que están reportados en la literatura de balances de energía no consideran este fenómeno de transferencia de calor sobre esos elementos y el intercambio relativo entre las placas paralelas. Este módulo fue pensado para construirse solamente de materiales como vidrio, placa metálica, polietileno extruido, que es en este caso el aislante, y una estructura de ángulo de metal de acero de 1 metro cuadrado con una abertura de 10 centímetros a la entrada y a la salida. Una razón de aspecto de 1, lo cual facilitaría su instalación en pequeños accesos, ya sean como en ventanas o incluso parte de una puerta o en espacios más pequeños, ya que se piensa que
Este módulo debe apoyarse, bueno, debe apoyar a edificaciones que carezcan de las condiciones básicas para instalar una chimenea solar convencional, que de acuerdo con la literatura, estos dispositivos pueden pueden cubrir más de 2-3 metros cuadrados, y algunas edificaciones no cuentan con ese espacio, sobre todo los sistemas residenciales, los conjuntos habitacionales, que a duras penas tienen en ese caso un poco espacio, como una ventana o vista suficiente para poder conectar sistemas pasivos cada vez más complejos. Por lo tanto, se diseñó un módulo de chimenea solar pensado en algo más cómodo, portátil y económico para mejorar las condiciones de ventilación y confort térmico al interior de las edificaciones. Este es el modelo de balances de energía con el cual se trabajó y la ecuación para la estimación del flujo másico. Y a través de ello se realizó un algoritmo de solución utilizando un lenguaje de programación ANSI C99 compilado en GCC, utilizando esas características del equipo y todo ejecutado en un sistema operativo base Linux. Bueno, hablando un poquito más sobre las condiciones para las cuales hizo el estudio, se consideró el estudio completamente a lo largo del año, las 4 estaciones, y se evaluaron también las diferentes orientaciones que podría tener la chimenea solar, bueno, el módulo de chimenea solar, ya que un aspecto importante al momento de hacer el análisis del impacto de estos sistemas pasivos en las edificaciones es encontrar cuál es la mejor configuración u orientación en las edificaciones. Las chimeneas solares son sistemas pasivos que funcionan perfectamente bajo el efecto del aprovechamiento de la radiación solar. Por lo tanto, se evaluaron las 4 orientaciones para encontrar cuáles, bajo las condiciones de medida, permiten obtener el mejor flujo de aire generado y, por lo tanto, una mayor remoción de aire implicaría también una reducción de las temperaturas al interior de las edificaciones. Como podemos ver en esta lámina, aquí se presenta el comportamiento de de las orientaciones con mejor desempeño de la chimenea solar modular, la orientación este y oeste, observando una dependencia de la temperatura de cada uno de los elementos al respecto de la radiación solar incidente. El algoritmo desarrollado permitió también considerar el cálculo del ángulo de incidencia para hacer una mejor estimación de la radiación solar que, que se obtuvo de las estaciones meteorológicas y también, asimismo, de la temperatura ambiente. Y como podemos observar, se observaron incrementos considerables en la placa absorbente, ya que esto es importante porque a mayor temperatura, mayor gradiente de temperatura, mayor fue el flujo másico generado, en ese caso la ventilación. Por lo tanto, se buscó en todas las configuraciones obtener el mayor gradiente de temperaturas en función, como observamos aquí, de la radiación solar, que fue el parámetro que mayor impacto tiene sobre las chimeneas solares modulares. Y bueno, que es algo que se ha observado también en estudios previamente reportados en la literatura. Y bueno, asimismo como vimos un comportamiento ligado de las temperaturas de los elementos, se observó también la dependencia de, del flujo de aire generado en función de las temperaturas ambientes. Esto principalmente porque el gradiente de temperatura al cual se expone, pues bueno, la temperatura de entrada depende directamente de la temperatura exterior. Por lo tanto, existe esta dependencia al igual que la radiación solar incidente. Y bueno, esto habla también de la importancia de evaluar este tipo de sistemas bajo condiciones climáticas reales, porque las variaciones de temperatura exterior afectaron considerablemente también el desempeño de la chimenea solar modular. Y bueno, esto habla de la necesidad de estudiar más adelante un sistema de acondicionamiento térmico para que la entrada de aire de la chimenea, o en este caso de la habitación, como primera etapa, permita una mayor acumulación, o bueno, no mayor acumulación, una mejor distribución de la energía del aire de entrada
en este caso a otro elemento constructivo, para que al momento de entrar a la habitación, el gradiente de temperatura entre el canal y la habitación sea mayor, lo cual incremente el flujo de aire y se obtenga una mejora significativa en la reducción de las cargas térmicas. Bueno, como podemos observar aquí, la orientación oeste fue la que permitió obtener un mejor resultado, obteniendo hasta 42.36 metros cúbicos por hora, lo cual representa 1.56 cambios de aire por hora, lo cual es bastante satisfactorio, considerando considerando que la chimenea solar modular se conectó, o bueno, se acopló a una habitación de 27 metros cúbicos. Estamos hablando de un espacio de 3 por 3 por 3. Y bueno, la orientación oeste también presentó resultados bastante similares. Nada más aquí estamos observando el comportamiento en función de la radiación solar. Y bueno, algo también que debemos mencionar aquí es sobre la necesidad de evaluar también el sistema considerando elementos que permitan almacenar durante mayor tiempo la energía térmica. ¿Por qué? Bueno, porque como observamos en la segunda gráfica, el flujo másico depende directamente de la exposición a la radiación solar. Por lo tanto, la chimenea solar detiene su operación, o en este caso deja de inducir ventilación en cuanto se oscurece, en cuanto se oculta el sol. Entonces es necesario evaluar la configuración de la chimenea solar modular utilizando otros materiales masivos. Entre los materiales masivos que se han reportado puede ser block, concreto, sin embargo, esos pueden ser un poquito más complicados al momento de evaluar un módulo como la chimenea solar modular, que sea portátil, que sea práctico. Por lo tanto, no se extrañaría que podríase considerarse el estudio de chimeneas solares con otros materiales como los de cambio de fase a futuro. Y pues bueno, esto nos permitió entonces concluir lo siguiente. El efecto de la radiación solar y la baja inercia térmica, bueno, permitieron obtener flujos de aire bastante altos, con menor retraso, pero con tiempos de operación que se limitaban únicamente a las horas con radiación solar, lo cual puede ser una desventaja en algunas condiciones climáticas húmedas, en donde se desea también que la ventilación se induzca durante la noche, ya que los elementos constructivos de las edificaciones podrían ir liberando la energía térmica durante las primeras horas después de que se oculta el sol, y al no tener activo, en ese caso, una chimenea solar, entonces se presentaría un disconfort que no podría ser atendido por esos sistemas pasivos. Por lo tanto, a futuro es necesario evaluar cómo extender el tiempo de operación de esos sistemas pasivos, evaluar el uso de materiales para la construcción de este tipo de sistemas modulares, como la chimenea solar modular, como lo que mencionamos como los materiales de cambio de fase, y combinar con otros sistemas constructivos y pasivos para mejorar las condiciones de ventilación al interior de las viviendas y el confort térmico, por supuesto. Porque hablando en cuanto a eficiencia, aunque estos elementos pasivos, estos sistemas pasivos son muy buenos, su eficiencia, por supuesto, es mucho menor que los sistemas mecánicos convencionales. Sin embargo, en combinación con otros elementos o sistemas pasivos, como se ha reportado en la literatura, se pueden obtener mejores resultados que favorezcan a los usuarios y se alcancen los niveles de confort térmico y ventilación deseados, que sustituyan por completo el uso de sistemas activos. Agradezco su atención y su tiempo. Que tengan un excelente día.